Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Vamos con un vídeo mugriento. Venga, va, me lo pedisteis. Rescatamos este artículo del Confidencial del año 2019, una entrevista a Ramón Calderón. Un Ramón Calderón que habéis comprobado cómo está especialmente activo en redes desde que se han convocado elecciones, especialmente desde la famosa, patética y esperpéntica rueda de prensa protagonizada por Florentino Pérez. Ramón Calderón fue el presidente del Real Madrid entre las dos etapas de Florentino Pérez. Atentos de verdad, porque me imagino que habéis leído cómo atiza a Real Madrid Televisión, atiza a Florentino Pérez, y después de esta entrevista vais a entender por qué y qué ha sucedido a lo largo de todos estos años. El dossier Calderón, así se destruye a un presidente del Real Madrid. Están muy de moda los dossier, ¿verdad? Dirigió al Real Madrid entre las dos etapas de Florentino y tuvo que dimitir acosado por varios escándalos, de los que ha salido exonerado por los jueces. Pregunta: vamos a zanjar una vieja polémica nada más empezar. ¿Fichó usted a Cristiano Ronaldo? Sí. No es que vaya presumiendo de ello todos los días, pero Florentino Pérez insiste en atribuirse el honor. Hace poco dijo en la radio otra vez que Cristiano Ronaldo era el mejor fichaje de su mandato. No es cierto. A Cristiano le fichamos Peja Mijatovic y yo. Y he traído unos documentos que nunca he enseñado públicamente para probar esto de una vez por todas. La primera retratada en toda la cara, presentando aquí, sellado por notario, el contrato de Cristiano Ronaldo, firmado por Cristiano Ronaldo aquí arriba y aquí abajo por Ramón Calderón Ramos, presidente entonces del Real Madrid. Meses antes de que Ronaldo fuera presentado como jugador del Madrid, Ramón Calderón dimitió como presidente del club. Le sustituyó Florentino, que se llevó los flashes del fichaje secreto. El Madrid ganó luego 4 Champions con Ronaldo como estrella. Florentino no solo no fichó a Ronaldo, sino que intentó romper el contrato cuando llegó a la presidencia. Ojo, esto no se sabía. El jugador estuvo a punto de no venir al Madrid por su culpa. Quería incluso renunciar a la compensación de lo contrariado que estaba, añade Calderón. Dimitió como presidente del Real Madrid el 16 de enero de 2009. Lo hizo en mitad de una terrible tormenta mediática que le acusaba de manipular las elecciones, falsear una asamblea de socios y utilizar tarjetas del club para pagar gastos personales como el golf o el veterinario. Se marchó jurando por su honor que aquello era mentira. 10 años después, ninguno de estos supuestos delitos ha podido ser demostrado ante los jueces, que han archivado todas las causas, pese a la insistencia de Florentino Pérez, presidente de la parte acusadora, que ha intentado llevarlos incluso hasta el Constitucional. De hecho, todas las condenas de aquel periodo son a favor de Calderón, que se querelló contra 2 periodistas de El Mundo que publicaron informaciones falsas sobre él y su familia. Ahora los dos trabajan para el Real Madrid, en Real Madrid Televisión. Esto, de verdad, este Florentino es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Es que nos quedamos cortos. Nos quedamos muy cortos cuando hablamos de él. ¿Fue víctima Calderón de sus excesos, de una cacería, de una lucha salvaje de poder o de todas esas cosas juntas? Ramón Calderón hoy es un abogado más de la calle Serrano, ¿no? Bien, vamos directos a la entrevista porque si no, es bastante largo y extenso el artículo. Si no, nos eternizamos, ¿vale? 10 años sin saber de usted. ¿A qué se dedica? A lo mismo de siempre, a dirigir mi despacho legal, como he hecho los últimos 42 años. Últimamente, con menos intensidad, aunque me conservo bien, tengo mi edad y valoro viajar, leer y estar con mi familia. ¿En qué tipo de derecho está especializado? Bueno, normalmente trabajo con empresas, juntas generales, dudas fiscales, problemas de índole laboral, casi siempre son con sociedades, aunque también he tenido clientes privados, ¿no? Bueno, vamos al meollo.
Madrid, ¿Cómo llegó al Madrid? Me gustaba desde pequeño. El Madrid, a diferencia de otros equipos como el Sevilla o el Valencia, no se identifica con regionalismos, sino con una idea global, el éxito. Es por eso la famosa frialdad del Bernabéu. En Palencia, de donde es originario, los niños queríamos jugar en el equipo que ganaba, el Madrid, aunque leíamos las crónicas 2 días después del partido, que es lo que tardaban los periódicos en llegar a la ciudad. En 1991, mi amigo Alfonso Usía me propuso ir en su candidatura como vicepresidente, y acepté. Se enfrentó a Ramón Mendoza, que ganó aquellas elecciones, sí, y he de decir que mi relación con Mendoza siempre ha sido excelente. Fue una campaña muy divertida de 3 o 4 meses, en los que nos reuníamos en el Club Financiero Génova, intentando conseguir un dinero que no encontrábamos por ningún sitio. Perdimos con honor, y menos mal porque no estábamos preparados. ¿A qué se refiere? A que no teníamos estructura, ni directivos, ni mucha idea de cómo dirigir el Madrid. Usía y yo poníamos el ejemplo de esos políticos gallegos que regresaban de Madrid y se decían: pues ya tenemos el estatuto, a ver ahora qué carajo hacemos con él. Fue más una aventura romántica que racional. Después estuvo en la directiva de Florentino en su primer mandato. ¿Cómo fue su relación? Al principio mejor, porque a Florentino aún se le podía decir algo. Más adelante, dejó de escuchar a los directivos. Sigue teniendo directivos porque le obligan los estatutos, pero no le importa nada lo que opine. De hecho, ahora, cuando algún directivo se molesta conmigo porque le he retirado el saludo, se escuda en que ellos no tienen nada que ver con el acoso al que me han sometido Florentino y el Real Madrid en los últimos años, y en el fondo sé que es verdad, pero si no han sido capaces de levantar la voz para frenar ese abuso, es que no son nadie y yo no hablo con nadie. ¿Cuándo empezó el desencuentro con Pérez? Pues con el despido de Del Bosque, en 2003. Florentino nos citó a todos los directivos en el restaurante Señorío de Alcocer, justo después de ganar la Liga, para discutir la destitución del entrenador. Yo aluciné, porque el asunto no se había tratado anteriormente en ninguna junta directiva. Valdano nos dijo que los métodos de Del Bosque estaban anticuados, que había que pensar en el futuro, y todos le dieron la razón. Ahí es cuando me levanté y dije: un momento, si estáis hablando así de Del Bosque, es porque ya tenéis otro que le sustituya, entonces no hay mucho de qué hablar. Naturalmente, dijeron que Figo había recomendado muy enfáticamente a un portugués, un tal Carlos Queiroz, y que la decisión ya estaba tomada. Yo me opuse y estuve a punto de irme, porque aquello me parecía muy raro y una barbaridad de decisión. Para colmo, luego Figo dijo que él no había aconsejado a Queiroz, solo que le había entrenado en la selección sub-21 y tenía buena opinión de él, pero que no quería que despidiesen a Del Bosque. ¿Por qué no dimitió? Pues si te digo la verdad, porque era muy agradable ver los partidos cómodamente, decidir sobre el equipo y por supuesto la cuota de vanidad, pero yo no soy un hombre visceral y me decía: mientras Florentino no haga una barbaridad, aguanto. Y eso que Florentino ya llegó mintiendo. ¿En qué mintió? Su eslogan electoral decía: las deudas no se pagan con la ciudad deportiva, que fue exactamente lo que luego él hizo. Y no me quejo, porque aquella operación me pareció muy buena para el Madrid. El club tenía una deuda de 300 millones de euros que nos estaba ahogando y Florentino consiguió pagarla y además construir una ciudad deportiva que es fantástica. Pocos podrían haberlo conseguido porque hacía falta mover mucho dinero y disponer de buenos contactos. Más bien lo segundo, ¿verdad? Más bien lo segundo. Siempre reconozco lo que las personas hacen bien aunque me hayan hecho daño como Florentino. La gestión de esa deuda, la ciudad deportiva o la sección de baloncesto son aciertos de su gestión. Lorenzo Sanz creó un poco de caos en el club y Pérez lo arregló. Su primera época fue muy buena, pero luego su comportamiento se pervirtió. No escucha a nadie, ni a los directivos ni al personal. Florentino desprecia a los profesionales del fútbol. No cree en los entrenadores. Él siempre ha dicho que su entrenador perfecto sería un ingeniero de caminos. Florentino es ingeniero de caminos. Considera que los entrenadores no son profesionales. No le falta razón aquí, ¿eh? Aquí hay algunos que es más una especie de coto cerrado de exfutbolistas
que unos entrenadores profesionales propiamente dichos. No le falta razón. Que trabajan muy poco. Por eso tiene en alta consideración a Mourinho y personas de ese perfil, porque se echan el club a sus espaldas y mantienen la tensión elevada. ¿Usted escuchaba a los profesionales? Siempre. Hablaba con Mijatovic, Brucero y Franco Baldini, que eran los que sabían, eran los que decidían los fichajes. Yo solo me aseguraba de que hubiera dinero en caja para pagarlos. Por ejemplo, un día me dijo Mijatovic: Presi, ya tenemos al central que llevábamos tanto tiempo buscando. Se llama Pepe, juega en el Oporto y cuesta 30 millones. Llevábamos un montón de tiempo desde Hierro buscando un central titular. Yo le respondí: 30, a ver si nos van a matar por esto, Pella. Ella me dijo que no, que era un fenómeno, y me fui a Oporto a negociar con Pinto da Costa. No rebajó. €1 el tío, pero Jorge Méndez, que era la gente, sí nos hizo un descuento importante en su comisión, porque quería empezar a trabajar con el Madrid. No hubiera fichado a Pepe si de su opinión dependiese. Yo no sabía quién era, imposible. Mijatovic, Bucero y Baldini hicieron otras incorporaciones muy buenas como Higuaín, Marcelo, Robben, Cannavaro, Cristiano, Van Nistelrooy, Sneijder, y veníamos de estar 3 años sin ganar un título, la sequía más larga de la historia del equipo. El intervencionismo deportivo de Florentino Pérez es uno de los males del Real Madrid, que no te quepa ninguna duda, siempre ha fichado por capricho. Recuerdo que planteó el fichaje de Woodgate y el equipo técnico no estaba de acuerdo. Él decía: bah, esos no tienen ni idea, Woodgate es muy joven y sale en el FIFA de mi hijo con una media muy alta. ¿Habla en serio? Sí, esa es su mentalidad. Tras fichar a Saki de director deportivo, le llamó al despacho y le dijo que el nuevo entrenador iba a ser López Caro. Saki le dijo: no, presidente, por favor. Y no lo digo ya solo por el Madrid, sino por el pobre López Caro. Y otra vez igual, cuando salió Saki de la sala, empezó a alargar de él. Este no tiene ni idea, se da ínfulas para proteger su profesión, pero López Caro es tan válido como otro entrenador más caro. Florentino desprecia el mundo del fútbol. Cree que es injusto que un utillero del Madrid cobre el doble que un buen ingeniero de caminos. Es un caso que menciona a menudo. Le da igual un entrenador que otro, porque piensa que ninguno está capacitado para llevar y cumplir su función excepto Mourinho, que volverá en 2 meses si todo sigue su curso. ¿A entrenar al Madrid? Sí, porque es el único al que respeta. Te recuerdo que Florentino le permitió tener durante 4 partidos una pancarta de 50 metros en el Bernabéu que decida: Mou, tu dedo nos señala el camino. Menuda barbaridad. Mourinho había metido el dedo en el ojo a Tito Vilanova. Además, me consta que la relación con Zidane es muy tirante. Bien, vamos un poquito al grano. A ver, ¿qué le dijo Florentino cuando supo que iba a presentarse a las elecciones en contra de su candidato Villar-Mir? Pérez quiso volver a los 5 minutos de haberse ido, y desde ese mismo momento empezó a programar su regreso. Convocadas las elecciones, llegó a un acuerdo con Villar-Mir para que fuera su candidato y colocó en su candidatura a 8 miembros que se incorporarían después a la suya en 2009. Así tenía mayoría en la Junta y se aseguraba volver cuando quisiera. Bueno, es impresionante, porque esos directivos le eran fieles. Pero yo aparecí en escena, intentó por todos los medios que no me presentara y me lo desaconsejó, expresamente en un desayuno en el Hotel Eurobuilding. Ese día me preguntó mucho por el aval necesario para presentarse a las elecciones, que cómo lo iba a conseguir, con quién iba a hablar, y me insistió en que lo dejase, que me presentase con Villar-Mir o con Fernández Tapias, los afines a su causa. Yo me negué y tuve una buena idea. Le filtré a Roncero que el Banco Popular me había concedido el aval y él lo publicó. Era mentira, yo ni había hablado con ese banco, pero temía que Florentino encontrase a los que de verdad me habían avalado, el Banco Gallego, y echase para atrás la operación con su influencia. Fijaros, es tremendo. Es tremendo. Madre mía. Vamos allá. Su victoria electoral fue polémica. Un juzgado anuló el voto por correo. Verás, cuando yo era directivo del club, un día entré a una sala y me encontré un montón de personas con folios y fotocopias metiendo cosas en sobres. Pregunté qué estaban haciendo y ninguno me respondió. Me fijé y vi que estaban falsificando el voto por correo.
tomaban fotocopias de carnés que ya tenían y falsificaban las firmas de los socios para la candidatura de Villar Mir. Por eso, antes de las elecciones, mi obsesión era anular el voto por correo porque sabía que estaban manipulados. Lo denuncié públicamente y ¿sabes lo que pasó? Que me denunciaron ellos ante el juzgado por crear esos votos falsos e introducirlos para envenenar su candidatura. Gané limpiamente en las urnas, anulando el voto por correo que sabía que estaba viciado, y ahí empezaron mis problemas. ¿Y qué sucedió? Pues que el caso llegó a un juez, Sanz Altozano, que era primo del consejero delegado de ACS. ¡Es tremendo! Es tremendo, es maravilloso este artículo, esta entrevista. Y al que además habían hecho socio del Real Madrid, a él y a su hijo saltándose la lista de espera. Este juez insistía en que era yo quien había falsificado el voto, los pájaros disparándole a las escopetas. Menos mal que el asunto llegó a la audiencia provincial y condenó a una persona del club a más de 1 año de prisión. El voto por correo fue anulado y mi candidatura ganó. También hubo polémica con el anuncio de su victoria electoral. Sucedió que Florentino no daba su aprobación. Me llamaron el resto de candidatos para felicitarme, menos Villar Mir, claro. Y llamé al club para informarles de que iba a hacer pública mi victoria, pero me dijeron que no, que por favor esperase. Yo no sabía qué pasaba hasta que finalmente me enteré, de forma extraoficial, por empleados del Madrid que estaban llamando a Florentino para que lo autorizase y que, al encontrarse en una boda en París, no cogía el teléfono. Es curioso porque Pérez en teoría había dejado el club unos meses antes, sí, pero todos ellos estaban intentando demorarlo al máximo porque estaba el jaleo del voto por correo y aún tenían esperanzas. Pero yo me cansé y anuncié mi victoria, diciendo que el Madrid se negaba a hacerlo. Di una entrevista en Marca. Al día siguiente me llamó Florentino diciéndome que cómo había explicado todo en el periódico, que eso no se hacía así. En ese momento fue cuando vio que no iba a poder controlarme y se me complicó la vida. Y empezó la presión. Nada más llegar a la presidencia empezaron los ataques, me acusaron de todo tipo de chorizadas. Fue una campaña de desprestigio para descabalgarme del puesto. Fue tremendo. Yo veía a los hijos de Florentino en las asambleas y en primera fila gritándome con la vena hinchada que era un ladrón y que tenía que dimitir. Y Florentino me decía que mis hijos han hecho eso. Muy mal, muy mal. Como si fueran a venir sin que su padre lo supiese. No es fácil de explicar porque resulta difícil de creer tal nivel de impunidad. Para colmo, estos señores pasan por personas honorables y yo por un golfo. El acoso fue muy duro y desagradable. Los 2 años y medio de mandato sufrimos un calvario que no deseo ni a mi peor enemigo. Mi hija mayor tuvo que ir con protección durante 4 meses por amenazas. A todos nos siguieron durante 1 año unos detectives contratados por el candidato de Pérez, Villar Mir. Wow, es absolutamente espectacular. ¿Por qué pusieron unos detectives? Florentino y Villar Mir estaban empeñados en echarme porque veían que la cosa estaba creciendo. Villar Mir comentó a unos detectives que iban a la tienda de mi mujer, seguían por la calle a mi hija, estábamos todos muy asustados. Hace poco, cuando cerró Interview, uno de los redactores me llamó y me dio el informe completo de los detectives. Villar Mir reconoció en un juicio haber pagado este informe, pero dejó algo a deber a la agencia y los detectives revendieron el informe a Interview. ¡Buah! Impresionante, joder, habrá que buscar ese informe, ¿eh? Habrá que buscar ese informe. Calderón ha facilitado a este periódico un voluminoso informe de la agencia de detectives Mira, redactó sobre el abogado que incluye referencias y fotos de su domicilio, información personal de sus hijos y seguimientos a su mujer, además de patrullas de reconocimiento en torno a su establecimiento de decoración. Madre mía. Los seguimientos a Calderón y sus entornos familiares y deportivos llegaron incluso hasta Italia, coincidiendo un partido del Madrid con la Juve, lo que da idea del presupuesto y la logística de la operación, por la que Villar Mir pagó 1 millón de euros, según Interview, en la época. La información recolectada por los detectives sería luego filtrada a la prensa. Esto hay que buscarlo. Esto hay que buscarlo. Impresionante, impresionante, ¿no? ¿Le consta que Florentino pagara por ese informe? No, me consta que lo pagó Villar Mir. Así lo reconoció ante un juez. Años más tarde me sentaron junto a Villar Mir en Los Toros. Te puedes imaginar la tensión. Nos quedamos en silencio hasta que le dije: ¿podías pasarme las fotos que le hiciste a mi hija? Y así completó el álbum familiar. Villar Mir se puso muy nervioso y se fue. ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación en su caída en desgracia? Crucial. Unidad Editorial, Marca, publicó una serie de mentiras increíbles sobre mí. Dijeron que estaba utilizando unas tarjetas del club para pagar putas, bebida
veterinarios, que mis hijos robaban pisos, que utilizaba el club para hacer negocios en Rumanía, una barbaridad tras otra. Cosas sin sentido. Impresionante. Impresionante, estos de Unidad Editorial, Marca, El Mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Se querelló contra ellos. Sí, y gané. Cuando El Mundo publicó que me estaba gastando las tarjetas de crédito del Real Madrid, la gente pensó, si le acusan, algo habrá. Lo de siempre. Algo habrá, es la mentalidad española, pero luego lo que hubo fue una sentencia absolutoria que nadie publicó. Bueno, el juez obligó a El Mundo a publicarla, medio escondida. Eso no lo lee nadie. Difama que algo queda, una mentira 1000 veces repetida se convierte en una verdad. Ese tipo de acusaciones no hay quien las levante. Los dos periodistas condenados por difamarme, Alcaide y Carvajosa, llevan 10 años trabajando en el Madrid con sueldos generosos. Unidad Editorial me echó también encima a Eduardo Inda, entonces director de Marca, que es un megalómano que siempre cree descubrir el Watergate. No se gastó usted nada con las tarjetas del club, pero bueno, si está la sentencia aquí, mira, estos hechos constituyen un delito de calumnias. Usted tiene una teoría sobre esta campaña en contra. Florentino se había arrepentido de dejar el Madrid y quería volver a toda costa. Está claro, es evidente. No siempre tenía que ser él directamente, sino gente que quería quedar bien con él. Los dos señores periodistas que publicaron lo de las tarjetas, ¿eran favores pagados? No lo sé. Lo que sí sé es que los dos periodistas de El Mundo que me atacaban están ahora ganando un dineral en el Real Madrid. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Voy a dejarlo aquí, ¿eh? Bueno, espera, ¿qué rol jugó Ferreras? Era el director de comunicación del club cuando llegué. ¿Nada más? Bueno, tenía una gran influencia ahí. Yo le afeé su conducta varias veces porque no se comportaba bien en los palcos. Vaya, ¿es un hooligan? Mira a nuestro amigo Ferri. ¿Qué le pasaba al Ferri en los palcos? En Santander se puso a hacer cortes de manga tras meter un gol en Madrid. ¡Vaya! ¡Vaya por Dios! ¡Míralo! ¡Míralo qué modosito el presentador! ¡Un fanático! ¡Un fanático madridista! Ferri! Ferrerín! Hablando de Negreira, un forofo del Real Madrid, un ex empleado fanático que echa cortes de manga en los palcos. Mira lo que dice aquí Calderón, Ferrerín. Poca vergüenza, ¿eh? ¡Qué poca vergüenza! El presidente del Racing, Santiago Díaz, me dijo, Ramón, nosotros no nos merecemos esto. Ferreras era muy visceral, muy apasionado. Después se ha revelado como un hombre profesionalmente brillante que ha sabido manejar muy bien la televisión, pero en el Madrid tiene influencia sobre Florentino, que confía mucho en él. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Bueno, lo dejamos por aquí. Vamos a dejarlo aquí, porque lo importante está dicho, ¿no? Pero ¿qué queréis que os diga? No te deja claras muchas cosas de quién es Florentino, el poder que tiene y todo lo que se viene diciendo y diciendo en muchos canales sobre Florentino Pérez. La polla, la coteca, que la gente aquí anda en taparrabos, que la prensa trabaja para el Real Madrid. ¿Qué pensabas? ¿Que no? El Ferri, ¿ve? Ahí lo tienes. A corte de manga limpio. En el palco del Racing, según Florentino Pérez. Según Ramón Calderón, perdón. Venga. Un fuerte abrazo del Rasoda Blaugrana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!